El derecho de la comunicación es un derecho que, si bien es cierto aparece en algunos instrumentos internacionales, no se lo entiende del todo, y no se lo entiende del todo porque me parece que se confunde mucho comunicación con información, o comunicación con comunicación masiva, o con comunicación mediática. Ese ha sido uno de los problemas precisamente que encaran las propuestas. Más parecen las tres, digamos, aunque tienen distintas orientaciones, más parecen propuestas sobre todo orientadas a los medios de comunicación, una ley para medios de comunicación, aunque en algunas partes, sobre todo en las partes más, diríamos, de la retórica jurídica, aluden a derechos de la comunicación, es decir, a un campo mayor. En el caso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, efectivamente son espacios, diría yo, que están por fuera del espectro radioeléctrico convencional. Son espacios tremendamente más difíciles de regular, son espacios bastante más abiertos, y son espacios que tienen características particulares, como es el de la interactividad, que los medios masivos de comunicación, es decir, los medios ya casi hablaríamos de tradicionales, no tienen, sino en en pequeñas cantidades. Desde ese punto de vista, a mí me parece importante que cuando se trate la nueva ley orgánica de comunicación se incluya, se haga alguna referencia al tema de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, al menos en lo que alude a contenidos y a ciertas regulaciones que son necesarias para garantizar precisamente el ejercicio de los derechos ciudadanos, al buen nombre, a la honra, a la dignidad, a la privacidad, a la intimidad, etcétera, que pueden estar seriamente vulnerados a través de estas tecnologías recientes. Creo que es necesario regular la distribución de frecuencias. Creo que el Estado, acorde a un modelo económico y político llamado neoliberal, el Estado se hizo a un lado, y el Estado, su potestad de arbitrar, de regular, de efectuar actividades de control, inclusive en sectores tan estratégicos como el de la comunicación social, se hizo a un lado, y dejó que lo secuestren, digamos, los grandes grupos económicos. Me parece que es, en Argentina, por ejemplo, el tema de los monopolios de los medios, como se llama también el latifundio mediático, es una realidad, no es una invención de nadie. Existe una desproporción enorme y una gran concentración en pocas manos. Son pocos aquellos que tienen en sus manos los recursos para poder producir y hacer circular, intercambiar contenidos, por ejemplo. Además, estos dispositivos tecnológicos cada vez son más costosos, cada vez son más sofisticados, y en cambio es absolutamente masivo y enorme el número de consumidores de estos contenidos, y cada vez, yo diría, el impacto social que tiene la comunicación masiva y los distintos circuitos y dispositivos de información es muy grande. Desde ese punto de vista, en Argentina, por ejemplo, en la reciente ley que se acaba de aprobar por parte del Senado, se aprobó una repartición tripartita en términos porcentuales exactamente iguales para lo que son medios públicos, medios comunitarios y medios privados, 33.3% para cada uno de ellos. En una de las propuestas, la propuesta del Foro de la Comunicación, está también esa repartición en esa misma proporción porcentual. Sin embargo, yo creo que, si bien es necesario, y aquí está la discusión, poner alguna cantidad de referencia, si es que no es de inmediato, al menos como un objetivo a conseguir después de un cierto periodo de tiempo, o como un objetivo a promocionar, digamos, y a promover por parte del Estado. Me parece que el dividir 33, 33 y 33 no se compadece con lo que es la realidad de los medios comunitarios, privados y públicos del Ecuador. Me parece que, y esta es la realidad ecuatoriana, los medios de comunicación masivas nacieron privados, a diferencia de lo que sucede en otros países como los europeos, donde los medios nacieron públicos o hubo un nacimiento a la par entre medios públicos y medios privados. Aquí la gran mayoría, la casi absoluta mayoría de medios es privada,
y desde ese punto de vista resulta tremendamente difícil en el plazo inmediato e inclusive dando un cierto periodo de tiempo que se pueda lograr, por ejemplo, llenar ese vacío, digamos, del espectro radioeléctrico, y que, por ejemplo, los medios comunitarios o los medios públicos, digamos, los mismos de medios estatales, de servicio público, alcancen a cumplir ese porcentaje mínimo. Lo que podría hacerse es, efectivamente, estarse restringiendo quizá el derecho que tienen los medios privados de seguir funcionando. Quizá hacia futuro se podría pensar en una desmonopolización en términos tan tajantes, pero yo creo que es importante que la ley contenga una disposición específica, incluyendo cierta cantidad porcentual o cierta estimación, digamos, a conseguirse en el corto y mediano plazo, para que efectivamente haya una presencia más activa de los medios comunitarios y de los medios de servicio público. Pero lo que sí es importantísimo es que la ley contenga algún tipo de disposiciones taxativas para poder acabar con el monopolio mediático. Es importante, en la ley argentina también existe, no pueden existir, por ejemplo, en la misma mano de un propietario más de 20 frecuencias. Es absolutamente antidemocrático, es injusto, y efectivamente, como es un espectro limitado, que podría efectivamente ampliarse significativamente con la banda ancha y las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el uso del Internet, digamos, y la digitalización, no es menos cierto que en los actuales momentos no hacerlo significa hacerse la vista gorda ante una realidad que vive el país. Se ha distorsionado bastante la discusión, indiferenciando lo que significa control de lo que significa regulación. Cuando hablamos de regulación, yo hablo de regulación estatal, es decir, el Estado como el ente que organiza de alguna manera, impone el orden en la sociedad a través de las políticas y de sus acciones, que no son acciones de coyunturas, no son más bien acciones y políticas de largo plazo, por eso se llaman políticas públicas. Creo que está en la obligación de regular también el campo de la comunicación. Ya no estamos en el siglo XIX, y peor en el siglo XVIII o XVII, cuando se pensaba que la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, son libertades universales, son libertades, más que universales, son libertades absolutamente ilimitadas, sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de regulación. Otra cosa muy distinta es que se intente, a través de artículos o a través de textos específicos, controlar por parte de un gobierno, por parte de instancias gubernamentales, el trabajo, por ejemplo, de los medios privados de comunicación. Creo que es muy distinto. Entonces partamos de la necesidad, diría yo, de regular la circulación, la producción, circulación, transmisión de información. No se puede regular la recepción de información, el consumo de la información no puede ser regulado. Es como decir a una persona, usted puede comprar un periódico pero no dos. Creo que se debe dejar absoluta libertad para que cada cual, y creo que esto no se contrapone con una visión inclusive liberal de lo que es la comunicación masiva, cada cual vea el canal que quiera, cada cual escuche la emisora radial que tenga bien, y cada cual compre él o los periódicos que le parezca bien, porque en la medida en que exista una oferta diferenciada, una oferta diversa, creo que eso le va a servir para que tenga mayores elementos de juicio frente a una determinada situación y tome mejores decisiones.